¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. Aún nos mantenemos en el promedio. Y si eres nuevo y aún no te suscribes al canal, dale clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelos en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 8 de septiembre. Vamos a comenzar con la Europa League, o como la conocíamos como la Copa UEFA. El encuentro entre el HJK versus el Real Betis. Veamos si hay bajas. El HJK no tiene bajas y el Real Betis tiene 3 bajas. Veamos a las estadísticas, y en las estadísticas al HJK de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene bien el HJK, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Betis de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se va a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo va el HJK de local, y el HJK de local tiene 5 victorias de 5, es decir que puntaje perfecto, se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Betis de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 3 derrotas, solo una victoria, empate, es decir que no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, todos tienen 0 puntos porque esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana el HJK y un 47% a que gana el Betis. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Ludogorets versus la Roma. Veamos si hay bajas, el Ludogorets no tiene bajas y la Roma tiene 3 bajas, 5 bajas, medio equipo, tomar en cuenta el número de bajas. En las estadísticas, al Ludogorets de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que juega bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace 3 goles. Y veamos cómo le va a la Roma. Y la Roma de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que la Roma también viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y en historial de enfrentamientos, esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Ludogorets de local. El Ludogorets de local tiene 4 victorias, solo una derrota. Juega bien de local el Ludogorets y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que la Roma como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que como visitante es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y esta es la primera fecha, por lo cual todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana el Ludogorets y un 40% a que gana la Roma. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del PSV versus el Bodo Glimt. Vamos a ver cómo va el PSV. ¿Cuántas bajas hay? El PSV tiene 3 bajas, 4, 6 bajas, 7 bajas, 8 bajas, es decir, casi un equipo. Y el Bodo Glimt solo tiene 2 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Ahora nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al PSV de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el PSV es un equipo irregular, ni bien ni mal. Mientras que el Bodo Glimt de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que también es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y esta es la primera vez que se está enfrentada, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va al PSV de local. Y el PSV de local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega bien de local. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Bodo Glimt como visitante tiene 3 victorias, solo una derrota y un empate, es decir que juega bien como visitante. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera fecha, por lo cual tiene todos 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gane el PSV y un 13% a que gane el Bodo Glimt. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el PSV. Vamos al siguiente encuentro y el encuentro
entre el Arsenal versus el Zurich. Perdón, el Zurich versus el Arsenal. Veamos si hay bajas. El Zurich tiene 2 bajas y el Arsenal tiene 5 bajas, casi medio equipo. Veamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Zurich de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir, que el Zurich viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, viene mejor el Arsenal. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va al Zurich de local. Y el Zurich de local tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que no juega nada bien de local. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio como local. Vamos a ver cómo le va al Arsenal como visitante. Y el Arsenal como visitante tiene una derrota, 4 victorias. Es decir que el Arsenal juega muy bien como visitante, ¿no? 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y en su grupo todos tienen 0 puntos. Esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gana el Zurich y un 63% a que gana el Arsenal. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Arsenal. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Manchester United versus la Real Sociedad. Veamos si hay bajas. El Manchester United tiene 3 bajas, 4 bajas y la Real Sociedad tiene 5 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias. 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que la Real Sociedad es un equipo irregular. Y en enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el Manchester United, segundo empate y segunda victoria para el Manchester United. Es decir que el Manchester United es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Manchester United de local. Y el Manchester United de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Manchester United como local es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y la Real Sociedad como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que la Real Sociedad viene bien jugando como visitante. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas les dan un 51% a que gana el Manchester United y un 18% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Manchester United. Pasemos a la siguiente copa y nos vamos a la Europa Conference League, que es digamos una copa relativamente nueva en Europa. Vamos al encuentro entre el Anderlecht versus el Silkeborg. Nos vamos a la hacia de bajas. El Anderlecht tiene 2 bajas y el Silkeborg tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Anderlecht es un equipo irregular. Mientras que el Silkeborg de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate y una victoria. Es decir que no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Anderlecht de local. Y el Anderlecht de local tiene un empate, una derrota, 3 victorias. Es decir, de local viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Mientras que el Silkeborg como visitante tiene 3 derrotas, solo 2 victorias. Es decir, que no juega nada bien como visitante. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gane el Anderlecht y un 18% a que gane el Silkeborg. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Anderlecht. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre la Fiorentina versus el RFS. Veamos si bajas. La Fiorentina tiene 3 bajas, 5 bajas y el RFS ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a la Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una derrota, es decir que no viene nada bien. Aún no conoce la victoria de la Fiorentina. Mientras que el RFS de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, viene mucho mejor. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a la Fiorentina de local. Y la Fiorentina de local tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que viene bien. Aún no conoce la derrota de local.
la Fiorentina, mientras que el RFS como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 78% a que gana la Fiorentina y un 5% a que gana el RFS. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y más 1.5 goles, local y 2 más. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Villarreal versus el Lech Poznan. Veamos si hay bajas, pues el Villarreal tiene 4 bajas y el Poznan tiene 5 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Villarreal viene bien, aún no conoce la derrota. Y el Lech Poznan de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que también viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y esa es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Nos vamos ahora cómo le va el Villarreal de local. Y el Villarreal de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que viene bien el Villarreal, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Lech Poznan de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que es un equipo irregular como visitante. Y en su grupo puestos tiene 0 puntos, esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Villarreal y un 9% a que gana el Lech Poznan. El pronóstico para este encuentro es primer gol en marcar es del Villarreal. El primer gol es del Villarreal. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de el West Ham versus el FCSB. Nos vamos a bajas, el West Ham tiene solo 2 bajas y el FCSB tiene 5 bajas, casi medio equipo. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el West Ham es un equipo irregular, ni bien ni mal. Mientras que el FCSB de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que también es un equipo irregular, ni bien ni mal, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos pues hay un empate y una victoria para el FCSB, es decir que ligeramente el FCSB es el favorito. Vamos a ver cómo le va al West Ham de local, y el West Ham de local tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que no juega nada bien de local el West Ham hasta el momento. Mientras que el FCSB de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que es un equipo irregular como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, por esta es la primera fecha. Las casas de apuesta le dan un 58% a que gana el West Ham y un 15% a que gana el FCSB. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Vamos ahora a la siguiente copa y nos vamos a Sudamérica y nos vamos a la segunda copa más importante de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana, que está en la etapa de semifinales. El encuentro de Sao Paulo versus el Atlético Goianense. Vamos cómo le va. Si hay bajas, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 derrotas, es decir que juega pésimo, no viene nada bien el Sao Paulo, aún no conoce la victoria. Mientras que el Atlético Goianense de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate, así que tampoco viene bien el Atlético Goianense. Y en el historial de enfrentamientos vemos una victoria para el Atlético Goianense, una victoria para el Sao Paulo, segunda victoria para el Sao Paulo, segunda victoria para el Atlético Goianense y tercera victoria para el Atlético Goianense, es decir que el Atlético Goianense es ligeramente el favorito. Vamos a ver cómo le va a Sao Paulo de local, y Sao Paulo de local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien de local, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Atlético Goianense como visitante tiene 3 derrotas,
un empate, una victoria, es decir que tampoco juega nada bien como visitante, 3 derrotas de 5 partidos, es un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gane el Sao Paulo y un 17% a que gana el Atlético Goianense. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Bien, apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si no van al canal, no te olvides suscribirte, darle al botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si tienes alguna sugerencia, déjanos tu comentario. Bueno, apostadores, nos vemos, cuídense.